Listo, muchas gracias por su retorno. Vamos a continuar donde nos quedamos. Habíamos justamente ya terminado el segundo ejercicio. Esto es para hacer la transformación en la calculadora. Hay algunos ejercicios ahí para poder repasar y nos vamos al siguiente tema que es operaciones con vectores. La primera operación que nosotros vamos a ver es la suma de vectores. Para sumar dos o más vectores, utilizamos principalmente el siguiente método, es el método algebraico. Hay también cómo hacerle el método gráfico, pero aquí solo vamos a explicar el método algebraico. Para sumar algebraicamente dos o más vectores, estos deben estar expresados en coordenadas rectangulares o en función del vector base. Como nosotros ya sabemos transformar en las formas correspondientes, entonces siempre le vamos a tener. Si ya nos da en coordenadas rectangulares o nos da en función del vector base, mucho mejor. En coordenadas rectangulares. Entonces, si yo tengo el vector A, ¿cómo sería en coordenada rectangular la componente AX, punto y coma, la componente AY? Si tengo el vector B, BX, BY, las componentes. Si tengo el vector C, CX, CY, y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos significan que puede existir más. R como vector resultante es igual a la suma del vector A más el vector B y más el vector C. Y esto es igual. Sumamos las componentes de X a X más BX más CX hasta las componentes que haya, punto y coma, y de la misma forma sumamos las componentes de Y. Sumamos algebraicamente porque puede ser que por ahí una componente de esa sea negativa, entonces de acuerdo a los signos tendremos que sumar, tendremos que restar, eso ya va a depender de cada uno de los ejercicios. En función de los vectores bases, casi parecido a coordenadas rectangulares, sabemos que solo le acompañamos el y el j a xy más a yj para el vector b, bxy más byj para el vector c, cxy más cyj. Lo mismo, r como vector resultante es la suma del vector a más el vector c más el vector b más el vector c más los vectores que haya, eso es igual. Agrupamos todas las componentes X a X más BX más CX más, etcétera, y le ponemos al final Y más. Ahora las componentes en Y, a Y más BY más CY, y asimismo le acompañamos el vector J. Y tenemos ya el ejemplo, dice lo siguiente, dados los siguientes vectores, sumar por el método algebraico. El primer vector A como vector es igual a 20 metros, 220 grados. ¿Cómo está expresado este vector? Si me da el módulo y me da un ángulo, estamos hablando de que ese vector está expresado en coordenadas polares, siempre que nos dé el módulo y el ángulo. El vector B, 60 metros norte, 30 grados oeste, está expresado en coordenadas geográficas cuando nos da el rumbo. El vector C, 40 metros, 60 grados, también está expresado como el primero en coordenadas polares. Lo que primero vamos a hacer es convertir estos vectores en función de coordenadas rectangulares o, como decía aquí, que le expresemos en función del vector base, decía, ¿no? Debe estar en coordenadas rectangulares o en función del vector base, cualquiera de los dos para poder operar. Empezamos con el vector A, 20 metros, 220 grados. ¿Cómo calculo la componente AX? AX es igual a A por coseno de teta. AX es igual, el módulo del vector A es 20 metros multiplicado por el coseno del ángulo teta 220 grados. Pondrá usted en la calculadora 20 por coseno de 220 grados, nos da un resultado de menos 15,32 metros. Con dos cifras decimales es suficiente. Para encontrar la componente en Y, Y es igual a A por seno de teta, Y es igual a 20 metros por el seno de 220 grados, Y es igual, asimismo en la calculadora pondremos 20 por el seno de 220 grados, me da menos 12,86 metros.
Si yo ya observo que la componente AX es negativa y la componente AY es negativa, y se desearía saber en qué cuadrante está ubicado, hablaríamos del tercer cuadrante. Pero lo que hacemos esto es unirle, ¿no? A como vector es igual menos 15,32y y menos 12,86j. A las componentes rectangulares de AX y AY solo le acompañamos el I y el J. Y está expresado este vector en función del vector base con I y con J. M de metros es la unidad. Vamos con nuestro segundo vector. El vector B nos decía que es 60 metros y me daba el rumbo, norte 30 grados oeste. ¿Cómo representaría este norte 30 grados oeste para saber qué es los 120 grados? Eso no está explicado aquí. Voy a dejar de compartir un momentito para irnos nosotros a la pizarra. Esperemos que ahí se me facilite la escritura y poder explicar este gráfico. Trazamos nosotros un plano cartesiano. Ahí tenemos un eje, el otro. Esto representa el eje X. Acá arriba el eje Y. El cero de origen. Y también vamos a expresar los puntos cardinales. Arriba es N de norte, S de sur, norte-sur. A la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Nos decía norte, el rumbo, ¿no? Norte, 30 grados oeste. 30 grados oeste. El rumbo que me daba en ese vector. Rumbo. Igual. Si ese rumbo le paso yo al gráfico, dice que parte desde el norte y de aquí debe medir 30 grados. Más o menos, supongamos que esté por aquí los 30 grados. Y trazamos este vector. Desde el origen que pase por los 30 grados que habíamos dicho, ¿no? Entonces, recordemos que este ángulo de aquí vale 30 grados. Solo este pedacito de aquí. 30 grados. Ya este representa el vector, era el vector B. Pero yo necesito conocer el ángulo teta que va desde el eje positivo de las X hasta el vector. Todo esto de aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que este vector vale 120 grados? Recordemos que aquí empieza en 0 grados. Acá tendríamos 90 grados. Cada cuadrante tiene 90 grados. Aquí sería 180 grados. En la parte inferior 270 grados. Y el momento que demos una vuelta completa 360 grados. Si esto vale 90, debo sumarle más los 30. 90 más 30, obtenemos el ángulo de 120 grados, que es lo que teníamos nosotros. Pues ahí puede hacerle una capturita de esta parte, que es la explicación de dónde apareció el ángulo de 120 grados. Dejo de compartir y me regreso al ejercicio. Ya. Entonces, aquí tenemos los 120 grados ya explicado del norte, 30 grados oeste. Nuevamente encontramos las componentes. B de X es igual la fórmula B por coseno de teta. B de X es igual B el módulo que vale 60 multiplicado por el coseno de 120 grados. En la calculadora pondrá 60 por coseno de 120. Bx es igual a menos 30 metros.
Para encontrar la componente en Y, B es igual a seno de teta, B que vale 60 metros por el seno de 120. Asimismo, en la calculadora 60 por el seno de 120 me da un resultado de 51,96 metros. Expresando este vector en función del vector base, menos 30, le acompañamos el I, más 51,96J metros. Ya está expresado el vector B en función del vector base. Vamos al C. Asimismo, tenemos en coordenadas polares 40 metros 60 grados. C de X, la fórmula C por coseno de teta, C de X es igual, el módulo ahora vale 40 metros multiplicado por el coseno de 60 grados. En la calculadora pondrá 40 por el coseno de 60 grados y eso me da 20 metros. Para la componente en Y, C es igual a C por seno de teta, C que vale 60 metros por seno de 60 grados. En la calculadora 60 por el seno de 60 grados me da 34,64 metros. C como vector es igual a 20i, que es la componente en X, más 34,64J, que es la componente en Y. Está expresado nuevamente el vector C en función del vector base. Teniendo ya los tres vectores de esa manera, ahora sí empezamos la suma. El vector A, ¿cuánto valía? Menos 15,32i y menos 12,86j. Veamos si es cierto. Aquí está el vector A, menos 15,32i y menos 12,86j. Luego tenemos el vector B, menos 30i más 51,26j. 96, perdón. Aquí está el vector B, menos 30i más 51,96j. Y finalmente el vector C es el que tenemos acá arribita, 20i más 34,64j metros. Una línea horizontal para sumar. Recuerde que R es vector resultante o el vector R total es igual a la suma del vector A más el vector B y más el vector C. Entonces, ya en una calculadora usted pondrá 20, que es el positivo, 20 menos 30 y menos 15,32 me da menos 25,32 y. O puede poner en el mismo orden, menos 15,32, menos 30 y más 20 va a obtener el menos 25,32. Vamos para J, menos 12,86 más 51,96 y más 34,64 me da un resultado de 73,74J y esto representa la suma de este vector, M de metros. Pero le podemos expresar nosotros eh, en función de o como coordenada polar, obteniendo el módulo de este vector y obteniendo el ángulo, que en este caso es 77,97 metros, es el módulo. Ya vamos a encontrar el módulo de ese vector para que veamos y también su ángulo, ¿no? Entonces, R total, le voy a pasar a nuestra pizarra para hacer la explicación, porque aquí mismo no se puede escribir, se nos estaba complicando. Ya. Pasamos entonces el vector R total. Vamos a ponerle aquí R total, el vector. Es igual, paréntesis, 77,97 metros. No, perdón, eso es lo que debemos encontrar. Teníamos, la suma era, ¿no? Menos 25,32i, menos 25,32i y más 73,74 74J
m de metros. ¿Ya? Entonces, primerito, ¿cómo encontramos nosotros el módulo de ese vector? Entonces, para encontrar el módulo, decimos que R de t, y así en flecha, porque es el módulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de R total, la componente en X al cuadrado, más R total, la componente en Y también elevado al cuadrado. R total va a ser igual. Ya estaba solo puesto la respuesta, por eso estamos realizando la explicación. ¿Cuánto vale la componente en X? Menos 25,32, abro un paréntesis, menos 25,32 al cuadrado más la componente en Y 73,74 al cuadrado. R total es igual. Entonces, tal cual como hacíamos denantes nosotros en la calculadora. Voy a dejar de compartir y nos vamos a nuestra calculadora. Ahí estoy compartiendo, le encerramos primero. Esperamos que se encienda. Raíz. Abro un paréntesis y era menos 25,32 menos 25,32, cierra y eleva al cuadrado. Ya, ahí está. Al cuadrado se nos borró. Se demora mucho. Más. El otro es 73,74. Ahí no hay necesidad de poner entre paréntesis porque el valor es negativo. 73,74. Y lo mismo le elevamos al cuadrado. Al cuadrado. Igual 77,96, si aproximo puede poner 77,97 con dos cifras decimales. Ya está encontrado el módulo de ese vector. Ahora calculemos el ángulo. Regreso nuevamente a nuestra pizarra, pero primero vamos a poner el resultado que encontramos, que fue 77,97 metros. 77 97 metros. Ya tenemos el módulo. Ahora, para el ángulo, la función trigonométrica tangente de phi es igual a la componente en y, r sub t y, dividimos para la componente en x, r sub tx. Tangente de phi es igual. ¿Cuánto vale la componente en y? 73,74
73,74 y esto lo dividimos para la componente en X menos 25,32. 25,32. Solo aplico la fórmula. Ahora, phi es igual. La función inversa, tangente a la menos 1 de toda esta fracción. Puedo decir más dividido para menos me da menos. En el numerador 73,74 dividido para 25,32. Y cerramos el paréntesis. Phi va a ser igual. Asimismo, pondremos en nuestra calculadora Shiptan, paréntesis, menos 73,74 dividido para 25,32 me va a dar un resultado de menos 71,05 grados. Pero veamos la ubicación. Nosotros vemos el dibujo, está en el segundo cuadrante. Este está ubicado en el segundo cuadrante. Y para el segundo cuadrante, el ángulo teta va a ser igual. 180 grados. Nos toca restarle menos el ángulo phi. Teta es igual. 180 grados menos el ángulo phi, menos el ángulo encontrado en este momento. Teta va a ser igual 180 grados pésimo, pésimo este internet que no me deja escribir. Y a teta es igual 180 grados menos el ángulo phi 71,05 grados. Teta es igual. Realizando esa diferencia me da 108,95 grados. Pues ya tenemos el valor del módulo, tenemos el valor del ángulo y de esta manera ahora sí puedo decir que el vector R total ha sido igual. Abro un paréntesis. El módulo 77,97 metros, punto y coma, y el ángulo calculado 108,95 grados. Y cerramos el paréntesis. Eso es lo que teníamos nosotros como respuesta. 77,97 metros y 108,95.
Dejo de compartir y nos regresamos. Y ahí está, mire. R total, 77,97 metros, punto y coma, 108,9, ¿no? Ahí se ha cogido solo una cifra decimal. Nosotros creo que teníamos 95. Esta explicación de cómo haber encontrado el módulo, de cómo haber encontrado el ángulo, no estaba aquí, ¿no? Estaba en una forma directa, pero ahorita ya tenemos eh, explicado. Aquí tenemos algunas propiedades de la suma vectorial. La suma vectorial cumple con las siguientes propiedades. La primera, propiedad conmutativa. ¿Qué significa esto? Cuando es suma, el orden de los vectores no altera la suma total. Yo puedo sumar el vector A más el vector B o puedo sumar el vector B más el vector A que va a cumplir la propiedad conmutativa. Propiedad asociativa. Yo puedo asociar siempre y cuando tenga tres o más vectores. Aquí he tenido el vector A más el vector B más el vector C. Esto es igual al vector A más. Estoy agrupando los dos últimos vectores B más C en un paréntesis. Igual, estoy agrupando aquí los dos primeros vectores, el vector A más el vector B y más C. Propiedad asociativa. Propiedad distributiva vectorial. A, que representaría un escalar, un número, multiplicado por el vector A más el vector B, distribuimos este escalar para el vector A y para el vector B. A minúscula por el vector A más A minúscula por el vector B. Propiedad distributiva escalar. Ahora tenemos el escalar A más B, dos números, A más B multiplicado por el vector A. Hacemos lo mismo. Distributiva desde el vector hacia el escalar A por el vector A y más B por el vector A. Propiedad idéntico aditivo, el vector A más 0 me da el mismo vector A. Propiedad inverso aditivo, el vector A más su opuesto, el resultado me va a dar 0. Ahí tenemos nosotros ya terminado la parte de la suma. Vamos ahora a la diferencia, la resta de dos vectores. La diferencia de vectores es un caso particular de la suma. Por lo tanto, todos los métodos estudiados en la suma vectorial son aplicables a la diferencia de vectores. A la diferencia de vectores se la define como la suma del vector con el negativo de otro. Es decir, el vector A menos el vector B le vamos a expresar de esta manera. Esta es la definición de resta. El vector A más y entre paréntesis menos el vector B. La diferencia de vectores no cumple con la propiedad conmutativa, es decir, el vector A menos el vector B no puedo decir que es igual a B menos A. Y asimismo tenemos el ejemplo dado por el método algebraico. Para las transformaciones de coordenadas. Nos dice que el vector A es 12 centímetros, 132 metros, pero aquí debería darnos, a ver, déjeme ver. Aquí algo ha pasado en este documento. Ya se ha borrado la parte de el ejercicio, porque va directamente a ver, déjeme, inicio. Vamos a ponerle aquí el ejercicio. Dados los vectores, dados sacar esto para digitar mejor, ya. Dados los vectores, coma, restar, y ahí ponemos el vector A menos el vector B.
Asimismo, por favor, cuando se corte, insertar, vamos a la parte de la ecuación. Buscamos el vector aquí. El vector A menos el vector B. Menos el vector B. Dice, dados los vectores, coma, restar A menos B. Por el método algebraico. Por el método algebraico. Punto. Y me da los dos vectores. Vamos a anotar aquí el vector A que es igual, abro un paréntesis, 12 centímetros, 12 centímetros, punto y coma, 137 grados. (137 grados). Y cerramos el paréntesis. Punto y coma. Ahora el vector B es igual 8 centímetros, 8 centímetros, punto y coma, norte 62 grados este. Norte 62 grados este. Y cerramos el paréntesis. Ya. Pongámosle que esté al inicio. Perfecto. Esa es la orden, ¿no? Eso no sé, se ha borrado, no sé en el documento de aquí. Esto no estuvo. Cambiémosle de color para saber. Ya. Dice entonces, dados los vectores, restar A menos B por el método algebraico. Y este es el vector A que está expresado en coordenadas polares. Este es el vector B que está expresado en coordenadas geográficas. Entonces, primero para la transformación de coordenadas. El vector A, 12 centímetros, 137 grados. Como me da el módulo y me da el ángulo, es decir, expresado en coordenadas polares, calculo la componente AX. AX es igual a A coseno de teta, es la misma fórmula. AX es igual, el módulo vale 12 centímetros multiplicado por el coseno de 137 grados. AX es igual 12 por coseno de 137 grados menos 8,78 centímetros. La componente AY. AY es igual a A por el seno de teta. AY es igual a 12 centímetros por el seno de 137 grados. AY es igual 12 por seno de 137, 8,18 centímetros. A como vector en función del vector base menos 8,78i más 8,18j está transformado ya el primer vector. Vamos al segundo. El vector B, 8 centímetros, norte 62 grados este. El vector B, el módulo es 8 centímetros, pero desde el rumbo tenemos que sacarle los 28 grados. Entonces, asimismo, hay que dibujar
Voy a realizar este gráfico de norte, 62 grados este, en nuestra calculadora para poder, perdón, en nuestra pizarra. El plano cartesiano, ahí tenemos un eje, el otro eje, las flechas respectivas, y ahí sí, un ratito que nuevamente voy a conectar la tableta. Veamos ahí si acoge ya. El eje X, el eje Y, los puntos cardinales, norte arriba, sur abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Esos son los puntos cardinales. Ahora, ¿cuál era el rumbo de este vector? Pongámosle aquí el rumbo. Norte, 62 grados este. Norte, 62 grados. Mm, 62 grados este. Ya. Desde el norte, aquí está el norte, ahora va hacia el este, es decir, hacia el lado derecho. Vamos a medir los 62 grados, y aquí tal vez 62, supongamos que está en esa posición. Y trazamos el vector desde el origen con el ángulo respectivo de los 62 grados. Todo esto representa el ángulo de 62 grados. Norte, 62 grados este. Pero el ángulo que yo necesito parte desde el eje positivo de las X hacia el vector. ¿Cómo encuentro el valor de este ángulo? Restando 90, que es todo, menos los 62. Este ángulo representa 28 grados. Entonces, de aquí aparece el ángulo que nos puso. Vamos a regresar nuevamente. Aquí teníamos, ¿no? 8 centímetros y 28 grados. Calculamos la componente en XB por coseno de teta, es decir, 8 centímetros por coseno de 28, 7,06 centímetros. Componente en Y, B por seno de teta, B de Y es igual a 8 centímetros por el seno de 28 grados. B de Y es igual a 3,76 centímetros. El vector B, 7,06Y más 3,76J. Para la resta, el vector A copiamos tal cual como estaba, menos 8,78Y y más 8,18J centímetros. Esto representa el vector A, lo que tenemos aquí. Pero en el vector B lo que hacemos es cambiarle de signo. Lo que es más 7,06 menos 7,06Y. Lo que es más 3,76J menos 3,76J. ¿Por qué? Porque es menos. R total, A menos B es igual, menos 8,78 menos 7,06 menos 15,84. Y 8,18 menos 3,76, 4,42. Transformando el módulo asimismo, como de antes, calculando 16,44 centímetros y encontrando el ángulo 164,4 grados. Creo que hasta ahí nosotros podríamos quedar para la próxima clase, ver ya movimiento rectilíneo. Hasta ahí nomás vamos a ver. Las operaciones solo suma y resta. Entonces, ya no nos volvemos a conectar porque como justo hoy no ha venido su compañera para que no se atrase mucho. Entonces, hasta ahí, por favor, voy a